Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con lo que es la práctica número 4, diseño de control de intensidad de LEDs. Aquí el objetivo es utilizar la modulación de ancho de pulsos PWM porque en esta práctica y en la siguiente, que es el control de motores, se va a utilizar. Entonces, primero necesitas saber qué es el PWM, PWM y cómo se va a utilizar. Para esto, pues antes necesitas saber qué es la modulación. La modulación es una alteración, ya sea en amplitud, en frecuencia o fase de una señal. Es una alteración, una modificación de lo que estás enviando. La meta, fíjate, es producir una onda modulada que conduzca información, que la lleve la información y cuyas propiedades sean las más adecuadas al trabajo de comunicación dado. ¿En qué momento, pues, no se puede conducir la información? ¿En qué momento las propiedades no son adecuadas? Entonces, fíjate muy bien, si tenemos el mensaje, aquí hay un mensaje que es una frecuencia baja, siempre en general, por ejemplo, la voz es de 300 a 3 kilohertz, eh, no podríamos mandar con un micrófono y transmitirlo a una antena esa frecuencia tan baja porque las antenas quedarían de una dimensión muy grande. Entonces tendrías arriba de tu casa una antena más grande, mucho, el doble, el triple, el cuádruple de las antenas que tienes actualmente. Entonces, lo que se hizo fue hacer una alteración del mensaje con una frecuencia muy alta. Entonces, las multiplicaron y les dio esto. Si notas que hay amplitud mayor, amplitud menor, pero se llama modulación en amplitud. Mayor amplitud significa, por ejemplo, que es una cresta, menor amplitud significa que es un valle. Entonces, es interesante porque ya con esta modulación en amplitud, la frecuencia es grande. Puedes transmitir en una antena ya de dimensión normal, transmiten la información, la recibimos en nuestros coches con una antena que es suficientemente grande y no tan llamativa. Y lo que hace cuando llega a tu coche es que se demodula, que significa que quita la portadora, que está la frecuencia alta y te queda la frecuencia baja, y pues ya logras escuchar el mensaje. Si tú quisieras escuchar pues esto no se escucharía, sería no legible la información porque está mezclada con la frecuencia alta. Entonces, no nada más hay modulación en amplitud, también hay modulación en frecuencia. Entonces, esta es la frecuencia alta, nota, frecuencia baja, periodos. Entonces, aquí lo que hacemos es que utilizamos el mensaje y la portadora, pero en este caso la frecuencia se va a estar moviendo, no la amplitud. Si es mucha frecuencia, va a ser la cresta, si es poca frecuencia, va a ser el valle. Y mira, y es otra forma de encriptar, si lo podemos ver así, eh, donde podemos transmitir. Aquí la diferencia entre AM y FM es que AM, como es una frecuencia baja con respecto al FM, aunque son frecuencias altas con respecto al mensaje, en la AM te puedes transmitir en cualquier lado, aunque haya ciertas zonas boscosas por la ionosfera, pero el FM funciona en forma directa. Entonces, sí se escucha mejor, pero cuando estás en la ciudad. Y cuando sales, pues se pierde la información porque nada más es entre una antena y otra, que es a forma visual. Si la alcanzas, bueno, no alcanzas a ver, pero si la alcanzas a ver la señal, sí podrías escucharla. Bueno, pero aparte pues hay otra que es la PWM, que en este caso es la modulación por ancho de pulso. Ancho de pulso. Entonces es la que vamos a ver a continuación. Esto pues ya lo podrás leer con calma. Entonces fíjate, ahora realizar la modulación de ancho de pulso también es una alteración del mensaje. Hay que, para mandarlo de alguna manera y después recuperarlo. Entonces aquí se está alterando mediante el ancho de pulso, que es muy común utilizarlo para controladores. Lo que importa es que cuánto tiempo de ese pulso se mantiene en uno. Fíjate, cuánto tiempo de eso se mantiene en uno. Igual que en las tablas de verdad, las salidas cuando valen uno son lo más importante si estamos trabajando en mini términos, por ejemplo. Bueno, entonces aquí, ¿qué es el número uno? Perdón, aquí están los periodos. Entonces, por ejemplo, 25% es 25% en uno y el resto en cero. Cuando decimos 50%, el ciclo de trabajo es 50% en uno, 50% en cero. Cuando hablamos de 75% del ciclo de trabajo, 75% de todo el ciclo es en uno y el resto en cero. Y si está en 100%, pues siempre va a ser uno.
Bueno, entonces aquí se muestra un ejemplo de cómo podemos variar esos pulsos para aplicaciones varias. Por ejemplo, para 5 ciclos de estados o reloj, podemos mantener el pulso en uno o poco tiempo, como se observa en el B, o tenerlo mucho tiempo, como se observa en D. Como se observa, el PWM se maneja en porcentajes de ciclos de trabajo: 25%, 75%, 1%, 100%. Pero acuérdate que tiene que ver cuando vale 1. Entonces, el ciclo de trabajo consiste en modificar el tiempo en el que se encuentra en 1. Y para esto, el ciclo de trabajo se expresa en porcentajes. Por ejemplo, 100%, pues tenemos que es todo el tiempo del ciclo, hablando del ciclo nada más. 50% es la mitad del ciclo, 25% es un cuarto del ciclo, 75% es 3 cuartos de ese ciclo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo se requiere tener el pulso a 1? ¿Cuánto requieres? ¿Un 10%? ¿Un 10.1? ¿Un 10.11? ¿Un 10.111? Y para mantener ese pulso arriba, estas serán respondidas dada la aplicación que se busca. Y como que para qué dices tú, bueno, pues es para hacer un control. Por ejemplo, aquí dirías que se mueva la mano tanto tiempo y se detiene y se vuelve a ponerla. No, pero es que quiero que lo haga mejor cada medio. Espacio para hacer una operación, se mueve, espacio para hacer otra operación, o que se mueva algo nada más, que prenda la luz, se apague, se prende la luz, se apague. Depende de lo que quieres hacer y para qué lo quieres hacer. ¿Cómo mantener el pulso en uno en un tiempo dado? ¿Qué es lo que debes aprender? Porque aquí depende de lo que quieras, a qué frecuencia lo vas a requerir. Entonces recuerda, esto tiene que ver con la frecuencia. Cuánta frecuencia quieres y cómo vas a querer los ciclos. Entonces, ¿cómo mantener el pulso a 1 en un tiempo dado? Se realiza una partición de n veces. Por ejemplo, aquí ejemplo que tenemos es que hacemos todo el espacio a 1000, una partición de 1000. Y así podemos utilizar los números de pulsos deseados. En la figura se ven dos señales en rojo que son porcentajes que se desean utilizar. Esta partición se llamará a la frecuencia intermedia, que será producida por un divisor de frecuencia. Entonces, ok. Entonces aquí está el rojo. Representa las dos señales. El rojo es la señal deseada y el azul es la señal a utilizar. Entonces, si te das cuenta, estamos viendo también que la frecuencia alta sería nuestro portadora. Y el mensaje pues es la frecuencia baja. Entonces aquí tenemos la frecuencia baja. De esta forma, el siguiente paso es entre qué número tengo que dividir mi reloj, ya hablando de diseño digital, de 50 MHz, si es que tienes uno de 50 MHz, si no tendrás que hacerlo para la frecuencia que tienes tu FPGA, pero en las de 10 Lite 50 MHz, para que me dé 1000 Hz. Para este punto es importante remarcar que a pesar de estar trabajando con un reloj de 50 MHz, el número a utilizar será 25 millones, porque es la mitad de 50, y no 50, ya que solo trabajaremos con el reloj cuando vale 1. Este paso se puede representar con un despeje de la siguiente forma: 25 millones entre x es igual a 1000 Hz, que es lo que estamos buscando. Entonces, para 1000 Hz tendríamos que poner a 25.000. Es así como convertimos nuestro reloj de 50 MHz a una señal de X Hz, a la cual, o sea, 25.000 Hz, a la cual podemos imponer un ciclo de trabajo en porcentaje y con resolución de un decimal. Resumiendo, entonces tendríamos la frecuencia en Hz y la frecuencia aplicada, por ejemplo, a un Hz. Nosotros decidimos el valor de la frecuencia final. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia final? Frecuencia, pues, esta es intermedia de 1 Hz por 1000, sería 1000 Hz. Multiplicamos 1000, la frecuencia final, y esto nos entrega una frecuencia intermedia. Esta frecuencia intermedia, 25.000 entre x va a ser igual a x 25.000, 25 por 10 a la 6, entre la frecuencia intermedia, aquí está 1000, perdón, no era 25.000, esta es 25 millones, 25 por 10 a la 6, entre 1000, que estamos haciendo el resumen, nos da 25.000. Bueno, enseguida se muestra el código en VHDL para la frecuencia intermedia.
Entonces aquí tenemos que la entidad va a funcionar con un reloj, un ciclo de trabajo que es duty en inglés, y la salida de ese ciclo de trabajo que queremos que empiece a trabajar nuestro sistema. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a modificar nuestro PWM? Este es el PWM. Tenemos un contador, que es de tipo entero. Fíjate, el duty también es de tipo entero, rango de 0 a 1000. Empezamos con un process del reloj. Si el reloj está funcionando, Rising Edge o CLK and CLK Even, CLK Even and CLK igual a 1, entonces empezamos. Si conteo es igual a el ciclo de trabajo, entonces la salida va a ser 1 y si no, va a ser 0. Si conteo es igual a 1000, entonces conteo es igual a 0 para resetearlo porque ya llegó hasta el número que estábamos buscando. Y si no, conteo es igual a conteo más 1. Todo esto es para el sacar nada más el PWM. Bueno, entonces, pues aquí ya tenemos la señal, la entidad señal, ya que VHDL no reconoce la ñ, pues le pusimos señal. Nos particiona la señal en 1000 para establecer la señal de 1 o en 0. Y nos apoyamos de la variable de entrada duty, que es el ciclo de trabajo. La señal conteo se compara con la señal de entrada duty. Si conteo es menor o igual, la señal de salida será 1, si no 0. De esta forma, el ciclo de trabajo depende totalmente de lo que se introduzca. Entonces, para el ejemplo 4.1 vamos a hacer una simulación rápida para verificar cómo está saliendo nuestro PWM. Simulación para ver los ciclos de trabajo. Prueba PWM. Se tiene el código básico para simular que acabo de mostrar ahorita. Partimos de un límite del 0 al 15 en binario, por ejemplo, pues 15. 1, 1, 1, 1. Presentamos un ciclo de trabajo dado llamado duty y se calcula para obtener el porcentaje. Este programa es tan sencillo que visualmente se observa que es el 50%, será pues 7, la mitad de 15 es 7. El 25%, pues el 25% de 15 es 3, el 70% de 15 pues es aproximadamente 10, dado que esto se compila en el código y se anexa en la hoja de simulación. Entonces tenemos el port map, prueba PWM, donde verificas que requerimos el reloj de entrada, el ciclo de trabajo de entrada y la salida SNL. Hay que crear un proyecto en folder en la práctica 4 con el folder contenido. Este se debe de llamar prueba PWM. Codifica el código, el de BHDL de la figura 1. Compila solamente porque vamos a irnos a simular. Simulas este proyecto con el University Program o con el programa que tú quieras para simular. Verifica que da similar o pedido para los ciclos de trabajo de 50, 25 y 75 Hz. Entonces aquí observas, aquí tenemos el primero con nuestra opción que ya está por simular. En este caso es de nuestro ciclo de trabajo es de 10-10, que era el 10-10-10 acá. Mira, 10-10 sería aproximadamente el 70%. Entonces, en la siguiente hoja de simulación, pues se deja un tiempo límite set and time de 1 microsegundo y divisiones de grid size de 10 nanosegundos, por si lo quieres tener exactamente igual. Se asignó el reloj a 10 nanosegundos y además, antes de simular, se asignó también a duty su valor manual como constante y listo. Veamos los resultados de cada ciclo de trabajo. Primero para 25 MHz. Entonces aquí tenemos para 25 MHz, le puse 0011 y cuando lo corremos vemos el ciclo de trabajo que está nada más a un 25% de todo el ciclo de trabajo. Y enseguida pues lo tenemos a 7, 50%. Y observamos, perdón, este es 75%, 50%, pero bueno, este de acá tenemos a 75%, aquí está el 75%, 70% este era más o menos aproximadamente. Lo puse allí rápidamente para que fuera evidente, más o menos, pero pues hay que hacer el cálculo como acabamos de mostrarlo. Aquí lo estoy diciendo para que sea evidente. Por ejemplo, si dejo a 100%, pues se ve siempre 100%. Y con este código podrá el alumno utilizar este mismo código con un divisor de frecuencia aparte, donde genere una frecuencia de pulsos acordes para reducir, por ejemplo, a 50 MHz dado a n. Entonces, en el 4.2 se le pide modificar el PWM para tener una señal de 4 segundos y que la visualización de la señal sea a través de un LED. El LED debe estar encendido por 1 segundo
Para el siguiente ejercicio es necesario tener dos divisores de frecuencia y es por eso por lo que introducimos un nuevo concepto en BHDL que es la instrucción genérica. Esta instrucción nos permite definir variables o señales de entrada que pueden o no ser modificables. En caso de no ser modificables, se asigna un valor predeterminado. Y si es el caso, entonces ser modificado, se utiliza el nuevo valor en vez del predeterminado. Entonces, utilizamos el divisor de frecuencia para así tener un solo archivo BHDL que trabaje diferente según el valor que se indique en vez de tener dos diferentes. Esto nos brinda la escalabilidad al momento de escribir el código. Entonces, en vez de estarle poniendo el número, eh, ponemos num. Y fíjate, aquí se crea generic, num, es de tiempo entero, 25 millones o lo que quieras poner acá. Puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, 25 millones. Entonces, el código de la figura podemos ver el divisor de frecuencia con base en la variable num. Esta variable funge de límite superior de la variable conteo y como reiniciador del conteo. El valor predeterminado es de 25 millones, por lo que sería un divisor de 1 Hz. A ver, tendrás que verificar lo que estamos diciendo. Pero, en caso de ser modificado, el divisor se entregará una señal diferente. Entonces, ¿cómo hicimos la unión de estos dos divisores de frecuencia? Uno, en la unidad 1 tenemos una de 100 kHz, por lo tanto, el generic max sería de 250. Y en la unidad 2 tenemos un generic max de 8.3 por 10 a la 83, 33, 33, donde pues tenemos 3 Hz. Entonces, como tú puedes ver en esta figura anterior, podemos ver que en la declaración del divisor de frecuencia ahora se agrega generic max. Esa sección de código se agrega para modificar el valor en el caso de que la unidad 1, en vez de utilizar 25 millones, utilice 250, por lo que entrega una señal de 100 kHz, ya está convirtiéndolo. Y en el caso de la unidad 2, de 8.333 millones, para entregar una señal de 3 Hz. En caso de querer usar 25 millones, la parte de Generic Map se omite. Entonces, realiza este proyecto completo, asigna pins, descarga tarjeta y hay que contestar qué significa tener Generic Mac a 25 millones, a qué te da. ¿De qué sirve tener una entidad señal con port map de X250X? ¿Qué significa el 250? ¿Qué te va a dar? El ejercicio 4.3 es usar 9 LEDs con diferentes intensidad en cada uno, utilizando la misma señal PWM, pero con distintos ciclos de trabajo, sin ayuda. Este va a ser sin ayuda. Y el ejercicio 4.4, hacer que los LEDs del ejercicio anterior vayan rotando cada cierto tiempo sin ayuda. Se van prendiendo unos y van cambiando, o se va prendiendo uno y va cambiando en tu FPGA. Y las conclusiones. Bueno, pues eso sería todo de esta práctica.